Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Que nos esperan esta noche. Después de esa introducción os decimos ese número de WhatsApp. Estar atentos, hay cosas que vamos a descubrir juntos, ya lo veréis. Esta noche queremos sumergiros en un mundo oculto, donde la información es lo que más se valora. Son protagonistas de muchas partes de nuestra historia y, sin embargo, han de ser invisibles. Tienen que pasar desapercibidos. Nos referimos a los espías. Esos hombres y mujeres a veces desconocidos que han ayudado a transformar la historia. Esta noche, si nos acompañas, conoceremos algo más de ellos, de sus secretos y de su forma de actuar. Y habrá más. Unos datos para prepararnos a ese nuevo ciclo que ya se inicia con el verano que nos ha llegado. Muchas fuerzas se mueven en el mundo invisible y queremos conocerlas. Así se prepara este nuevo espacio en blanco que ya se abre ante ti. Sé bienvenido.
están nuestras intenciones y este es el teléfono del WhatsApp por si queréis apuntarlo: 652 03 5934. Repetimos: 652 03 5934. Ramón Álvarez esta noche os contesta por si queréis empezar a mandar mensajitos para recuerdos del espacio en blanco, para que lo vayamos preparando. Y saludar ya a nuestro primer invitado, Óscar Herradón. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, contigo siempre bien. Me alegro. Enhorabuena por este nuevo libro. Y lo que decíamos, yo no sé dónde sacáis tanto tiempo para escribir libros. Tú tardas un poco más, pero también estás ahí, ¿eh? Pues no sé de dónde saco el tiempo yo tampoco a veces. Déjame, sí que cuesta, pero bueno. Déjame que te presente. Licenciado en Ciencias de la Información, la rama de Periodismo por la Universidad Complutense. Eres redactor jefe de la revista Enigmas y has escrito unos cuantos libros. Estuviste aquí hablando La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich. Has escrito también Historia oculta de los reyes, Magia, herejía y conspiración en la corte, El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote. Montones de libros. ¿Por qué eso de la historia? ¿Por qué te interesa? Bueno, estuve también aquí hablando de los magos de la guerra. Los magos de la guerra, sí, sabía yo, se me olvidaba uno. Sí. Digamos que esta podría ser casi una suerte de trilogía, de la Segunda Guerra Mundial. Pues no lo sé, es algo que siempre te lo cuento, ¿no? Que es algo que me apasiona desde que era bastante pequeñito, pero desde que entré en la revista Enigmas y primero de becario en año cero, pues me fui sumergiendo en los misterios históricos y bueno, ya se ha convertido en un auténtico romance. Un libro que se ha presentado esta semana, ¿no? Sí, la Casa del Libro aquí en Madrid. Una semana lleva a la venta y lo presenté el miércoles en Gran Vía, en la Casa del Libro. Bien, pues nosotros esta noche queremos presentarlo, sobre todo porque nos interesa mucho todo lo que hay en torno a esa guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, porque hay multitud de cosas que todavía se desconocen, ¿verdad? Pues hay tantas y tantas que, bueno, si te digo que he tenido que dejar en el tintero más de 100 páginas... ¿Sí? Sí, porque al final parece que no era muy viable a nivel editorial. Sí, porque es un pedazo libro. Y es un libro, eso, recuerdo el otro día un compañero, Miguel Pedrero, conocido de los oyentes, que me decía, en la presentación decía, y además la letra apretadita y con bastantes páginas, más las que ha dejado fuera, y es cierto, sí. Todo un trabajo de investigación acerca de una parte de nuestra historia que no queremos que se repita, donde hay algunos personajes españoles que ayudaron a cambiar el curso de la historia, que lo vamos a ver esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludar a un amigo compañero que ha venido a vernos, algo ya habitual, que no tiene otra cosa que hacer. Él se ha traído el termo de café, tiene aquí su termo de café para ir tomando café. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje a conocer a algunos de los espías de Hitler y esos personajes que estuvieron a punto y cambiaron la historia. Los grandes espías han ido determinando el curso de la historia. Algunos de ellos como héroes, otros como traidores. Algunos movidos por el idealismo, otros por el afán de aventuras o por pura codicia. El chantaje y el amor fueron armas y factores decisivos. Ser espía no es fácil, sobre todo si lo eres durante un periodo prolongado de tiempo. Por la sencilla razón de que cuando te dedicas al espionaje, estás obligado a vivir como mínimo una doble vida, y probablemente más. El mundo de los espías va a llenar el universo de nuestro programa. Queremos conocerles, saber sus operaciones secretas, los métodos que utilizaban. Para todo ello nos ayuda nuestro invitado. Pues antes, Óscar, si te parece, antes de entrar en estudiar los espías británicos, luego los nazis por otro lado y luego todo ese mare magnum, espías, ¿cuándo surgen? ¿Qué hace falta para ser espía? No sé, te haría muchas preguntas. Porque hay veces que es el personaje más, el que menos te pudieras imaginar, es ese que está ahí metido y es el que está dando información y es el que... Se puede rastrear, yo creo, que el origen de los espías, Miguel, prácticamente desde el origen de cuando empezó a haber batallas y a haber conflictos entre territorios y entre personas, surgieron los primeros espías. En la antigüedad ya había espías y espías importantes. Lo que pasa que con la introducción de nuevas tecnologías y ya en el siglo XX de armamento, de una guerra
que podríamos llamar globalizada, que hoy sí que podemos hablar de globalización, pues claro, la figura del espía pues todavía surge con más fuerza, ¿no? Pero bueno, espías fueron muy eclécticos. Unos estaban instruidos por diversos servicios secretos, británicos, nazis, rusos, y otros eran incluso espontáneos, como Juan Pujol, que seguro que hablamos de él, el español Juan Pujol Garbo, y otros tantos que tenían, pues no sé, ganas de aventura, ¿no? Sí. Y hay escuelas, alguna vez hemos hablado aquí de cómo se preparaban a los espías españoles, el CNI lo que hacía con ellos, pero había escuelas para preparar a los espías y les decían cómo había que comportarse, qué había que hacer, como pasa en las películas, no sé, tirar armas y defensa personal y dar esos golpes tremendos, o no es así en realidad el mundo de los espías. Sí, bueno, lo primero que tenía que hacer un espía para ser un buen espía era pasar desapercibido. No era tanto al estilo, me imagino, James Bond, ¿no? Destrozando coches de lujo a todo trapo por autopistas y dando saltos espectaculares, pero sí que es cierto que, bueno, los servicios de inteligencia de distintos países han adiestrado a distintos espías, pero sobre todo ya en la Segunda Guerra Mundial se los adiestraba prácticamente como soldados, al menos a los que formaban parte del SOE, de la Dirección de Operaciones Especiales en Londres, que fue fundada por orden de Churchill, cuando en 1940 se convierte en primer ministro, y él da la orden a Hugh Dalton, al ministro de la Guerra Económica, para crear esa sociedad, esa organización de espionaje secreta y clandestina, que no debían conocer en enemigo para que fuera eficiente, le dice: prended fuego a Europa, literalmente, por la única manera de acabar con el terror de hitleriano y con las masacres y con la forma de actuar de la Gestapo era utilizar, si no sus mismos medios, desde luego sí medios que entraban casi en lo que podríamos denominar guerra sucia. Ya, ahí en la Segunda Guerra Mundial es cuando se hacen más profesionales los espías, digamos. Sí, en la primera ya existe el servicio secreto británico. Digamos que los ingleses fueron pioneros en todo. Estos días que estamos hablando tanto de ellos por el Brexit, de Inglaterra, fueron, digamos, los pioneros en formar los servicios de inteligencia más modernos. De hecho, si nos remontamos a cuando empiezan a surgir los primeros servicios de espionaje, que no tenían ese nombre, pero que utilizaban a personas que se infiltraban entre el enemigo para sacar información y además de manera tenaz, tenemos que viajar de nuevo a Londres, al siglo XVI, y con la reina Isabel I, la reina virgen, y su consejero Francis Walsingham, que crea junto a la Santa Sede, también el Vaticano, es un nido de espías importante desde hace muchos siglos, el primer servicio de espionaje moderno, ¿no? Pero ya cuando es institucionalizado es a partir de 1909 que se crea lo que luego más tarde sería el MI5 y el MI6, que hoy hemos escuchado hablar de ello hasta la saciedad en películas de Bond, que por cierto están inspiradas en hechos reales también, ¿no? Hombres y mujeres había en esas escuelas, concretamente la de Churchill. El SOE se llama, SOE. El SOE, sí, son las siglas en inglés de Special Operation Executive. Que no crean que estamos haciendo campaña. No. SOE. No tiene nada que ver con el partido político, no. Se llamó el SOE, Special Operations Executive, algo así como Grupo Dirección de Operaciones Especiales, que se crea precisamente... Hubo muchos problemas con el MI5 y el MI6 por esa creación, porque claro, los que formaban parte del MI5 y el MI6 eran una suerte de élite, un poco con ese perfil británico, ¿no? Tan orgulloso, tan aristocrático, porque los que pasaban a engrosar las filas del MI5 y el MI6 prácticamente era por amistades en las universidades. Se fiaban más de los que formaban parte de su club de tenis o de jugar al hockey con ellos que de alguien que pudiera tener más atribuciones, ¿no? Pero el SOE eran soldados prácticamente, que se crean para luchar de manera clandestina en Europa, realizando sabotajes, actos de terrorismo. Entonces entran un poco en conflicto con esa moral británica que no considera eso una guerra limpia. Pero claro, Churchill dijo, pero es que si no luchamos de esta forma contra Hitler y sus ejércitos, no hay manera de derrocarle. Creo que en algo acertó. Evidentemente, eso se aleja un poco de nuestro cometido, pero hubo un bombardeo indiscriminado sobre las poblaciones alemanas civiles también. Pero fue la manera de luchar contra la esvástica y contra el Tercer Reich, que estaba conquistando el mundo, Miguel. ¿Tienen licencia o tenían licencia para matar ilimitada? Podían hacer lo que querían, no había ética, no había límites.
para ellos? Sí, había límites porque, bueno, evidentemente tenían unos jefes en Downing Street o en Londres o en Moscú y ya más, todavía más en Berlín, los espías de Hitler, que bueno, tenían que seguir las directrices que les dictaban. Evidentemente, si estaban en una misión arriesgada, pues ya tenían licencia para lo que fuera, porque si no, no salían con vida. Pero no, tenían que rendir cuentas a sus jefes máximos y no podían hacer cualquier cosa. De todas maneras, la mayoría de los espías tampoco eran soldados, ¿no? En este caso, los del PSOE eran agentes que habían sido instruidos para luchar, pero no todos ellos eran espías tampoco, sino que realizaban una guerra clandestina. Pero el espía en sí del MI5 y del MI6, aunque fuera armado de un revólver o el alemán de la Gestapo con una Luger, realmente no eran soldados per se, ¿no? Ya, ¿había mujeres también? Hubo muchas mujeres espía. Ha costado más conocer su historia porque, bueno, vivimos en un mundo todavía muy machista y las historias de mujeres espía pues se han dado a conocer más tarde, pero sí hubo muchas. Hubo un personaje en la inteligencia británica, Vera Atkins, que tuvo una relevancia importantísima, y hubo otras tantas mujeres que pusieron no su granito de arena, sino mucho más en esa lucha, ¿no?, contra los ejércitos de Hitler. Y también hubo espías que espiaron para el Tercer Reich y para Adolf Hitler. Incluso también hubo espías en el mundo del espectáculo, eran actrices en los cabarets berlineses. Mata Hari fue en la Primera Guerra Mundial. Existe toda una leyenda enorme sobre ella, incluso que pudo haber sido amante de Wilhelm Canaris, uno de los ejes centrales de esta historia y que tocó en el libro, que fue el jefe del servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, militar alemán, pero parece ser que aquello fue una historia apócrifa más, ¿no?, de juntar más historias un poquito con algo de enjundia, ¿no? Pues darle un poquito más de bombo a aquello de Mata Hari. Pero lo cierto es que Mata Hari y Canaris parece que coincidieron en España. España fue un nido de espías tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Más en la Segunda, porque el recién estrenado régimen franquista pues sabemos que tenía una cierta simpatía o algo más hacia el nazismo. Lo que pasa que luego las tornas fueron cambiando según Hitler fue perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y es cierto que había algunas mujeres que utilizaban los jefes para probar a los espías, mujeres atractivas que se iniciaban una relación con el recién salido estudiante de espía, no sé si se puede decir así, y tenían relaciones en la cama, y si este contaba demasiadas cosas es que no servía para espía. Lo he leído en algún sitio. Si les hacían algún tipo de examen así con segundas intenciones. Bueno, hasta ese punto no he llegado a descubrir si llegaban hasta ese punto, pero no me extrañaría. Hace poquito vi una película, es el Libro Negro, sobre una historia de una mujer que no era espía, sino era una judía que al final tiene que hacer lo imposible por salir viva, y evidentemente pues consigue también, utilizando la cama, el lecho, pues consigue salirse con la suya, ¿no? Entonces no sería extraño también que algunas mujeres espía, incluso con órdenes directas de sus superiores, tuvieran que hacer lo imposible por llegar a descubrir al enemigo, ¿no? O por hacer que ingresara alguien en las filas de su equipo. Los espías de Hitler esta noche, 2:24 y 25, 1:25 en las Islas Canarias. Queremos ir contando más historias, ya veréis. A esta mujer la mataron por espionaje, aunque quizá jamás robara un secreto. Puede que este hombre fuera el verdadero James Bond o una víctima de sus propias fantasías. Y quizá este hombre haya salvado al mundo y desaparecido sin dejar rastro. En el mundo del espionaje nada es lo que parece. Entre las sombras, el humo y los espejos, ¿se puede descubrir al mayor espía de todos los tiempos? Una calle normal, pero para el espía nada es lo que parece. Los hechos corrientes pueden tener significados ocultos. Un parasol bajado en un coche aparcado, un descuido o una señal. La información está lista. El juego del espionaje esconde lo extraordinario detrás de lo corriente. Los participantes manejan trampas y engaños, seducción y traición. Maestros del espionaje. Ha habido muchos, algunos muy curiosos. Hombres, mujeres, muchos de ellos sin identidad.
tratemos de conocer algo de sus vidas y de los planes que prepararon. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Óscar Herradón para descubrirnos algunas historias de los espías. Hablamos de los espías británicos antes y luego descubrimos a los nazis. Habíamos hablado del PSOE. ¿Qué forma de actuar tenía y qué objetivos tenía este grupo? Pues bueno, eran entrenados los agentes. Muchos de ellos no llegaban, evidentemente, Miguel, a convertirse en agentes porque las pruebas eran durísimas. Había escuelas de endurecimiento, de entrenamiento, escuelas de salto. O sea, tenían que pasar en apenas unos meses por una serie de escuelas en Inglaterra, diseminadas y ocultas en la campiña inglesa, en las que debían ser adiestrados también en la lucha cuerpo a cuerpo, en el uso de armas, en la fabricación de explosivos. Evidentemente mucha gente llegaba allí, los reclutaban sin estar en buena forma física, sin tener aptitudes para ello. Muchos se quedaban en el camino, pero otros no. Y una vez que eso sucedía, pues finalmente se les ponía una misión de prueba que realmente no era un objetivo real, y si la superaban ya eran enviados entonces al viejo continente a través de los Lysanders y de otra serie de aviones en las escuadrillas Moon porque aterrizaban a la luz de la luna en la Francia ocupada, por ejemplo, ¿no? Con muchísimo riesgo, intentando evitar las baterías antiaéreas y ser detectado por el enemigo, ¿no? Entonces eran saltos en paracaídas arriesgadísimos, a veces sin ni siquiera una localización exacta, a kilómetros de París, de otras ciudades de Lyon. Y luego tenían que establecer contacto con los grupos de resistencia de allí y ya operar, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, en el año 42 de un comando del SOE checo enviado desde Londres que acaba con la vida de uno de los personajes del que me imagino que hablaremos, que es Reinhard Heydrich, que es la mano derecha de Himmler y el responsable de la solución final, el holocausto judío, ¿no? Y acaban con él en Praga con un atentado que costó muy caro a los ciudadanos de Praga, porque acabó costando miles de muertos como forma de represalia contra los ciudadanos checos, pero que fue un golpe maestro de la inteligencia británica en suelo alemán. En este caso era en suelo checo, pero estaba ocupado por las fuerzas nazis. Ya. ¿El Comité 20 qué era? O XX, no sé cómo se llamaba. Pues se llama Comité 20, pero con doble X, porque se conocía también como el sistema de doble cruz, en alusión precisamente a ese 20 con números romanos, que era un comité también ultrasecreto, que era el que coordinó, fue autorizado por Churchill. También Churchill fue, digamos que junto a Stalin, pero sobre todo Churchill fue la persona que dijo que había que luchar contra Hitler de cualquier forma. O sea, no se podía claudicar, aunque Londres estaba siendo bombardeado continuamente por la aviación, por la Luftwaffe alemana. Más tarde se tirarían los cohetes V1 y V2. Churchill dijo que había que ser inflexible, porque si no Hitler dominaría el mundo, y así fue, ¿no? Incluso utilizando cuestiones mágicas, ¿no? Con Aleister Crowley, algo así que nos contaste. Bueno, eso en su día hubo un equipo, no fue lo más relevante de aquella guerra, pero sí que aquello me llevó también, Miguel, un poco a la senda de este nuevo trabajo, porque muchas de las operaciones con un corte esotérico que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, tanto en un bando como otro, también tenían un importante condimento de espionaje, o por lo menos una mezcla de ambas cosas, ¿no? Entonces había un equipo, el Black Team de Churchill, el equipo negro, que se supone que estaba formado pues por diversos mediums, diversos ilusionistas, como Jasper Maskelyne, el mago de la guerra, del que hablamos, que creó todo un ejército de cartón piedra en el norte de África, y entre ellos supuestamente Aleister Crowley, ¿no? Y se supone que el símbolo de la victoria que utilizaba Churchill cuando aparecía en público se lo había enseñado él, que era un símbolo, decían, egipcio, oscuro. Bueno, hay mucha literatura también en torno a ello, pero ese grupo de personajes tan heterodoxos trabajó en la guerra codo con codo con los servicios de inteligencia, y también sabemos que Hitler, y sobre todo Himmler, pues eran unos apasionados de todo ello, y Erich Jan Hanussen, pues realizó distintos vaticinios a Hitler, y el propio Himmler, pues sabemos que estaba obsesionado con los objetos sagrados, de eso hablamos la otra vez, ¿no? Entonces, digamos que eso también fue relevante, ¿no? 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, estás en el Espacio en Blanco. Si hace mucho tiempo de tu última cita buena, tenemos una para ti. Perdónanos. Va a ser de todo
menos íntima. Estamos invitando a todos a pasar la noche en vela con Pilar Tavares. Eligiendo temas que te puedan interesar y, por supuesto, nuestro producto estrella, La Tertulia. Este programa además es terapéutico. Se cura la gente. Además de con todos ustedes y nuestros colaboradores. Esto y más, porque ya lo saben, hay mucha tela en La Noche en Vela. La noche del lunes de 12 a 2. Planazo. Todas tus noches son de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche tratando de descubrir algo del mundo de los espías. Había un campo de interrogatorio, estamos en Gran Bretaña todavía, el campo 020 y el ojo de metal. ¿Qué es esto? Pues Campo 020 era un campo de interrogatorio donde llegaban todos los espías alemanes que eran detenidos. El Comité 20, del que hablábamos antes, que te comentaba Miguel que era un comité ultrasecreto, se fundó precisamente para supervisar a los agentes dobles. Es decir, a todo agente alemán que había sido detenido y que pasaba por Camp 020, se le convencía, claro, diciéndole que si no se le ejecutaba por traición, de pasarse al enemigo, a espiar para los propios ingleses. Aquel fue un sistema, el sistema de doble cruz fue un éxito absoluto y arrollador en la victoria aliada, y por Camp 020 pasaban previamente, antes de engrosar las filas del Comité 20 y de los agentes dobles, pasaban todos los espías detenidos, alemanes, nazis, italianos y de otras nacionalidades, ¿no? Ojo de metal Stephens es como se conocía por el monóculo que llevaba al jefe a quien dirigía aquel campo de la inteligencia británica, un hombre ecléctico, curioso porque era homófobo y algo antisemita, pero también odiaba mucho a los nazis y era sobre todo muy eficiente a la hora de realizar interrogatorios, y se caracterizó por una cosa, Miguel, que era el uso de la no violencia. No quiere decir que no hubiera tortura psíquica, claro, pero no permitía la violencia. Qué curioso, ¿no? Es curioso sobre todo cuando hace poco, creo que fue el Times o otro diario inglés, publicaba que se habían realizado torturas en un montón de presidios ingleses, pero precisamente en Camp 020 no. Curioso. ¿El agente Zigzag quién era? Edith Chapman. ¿Y quién era este personaje? Pues Edith Chapman fue uno de esos agentes dobles que pasó a engrosar las filas del Comité 20 y empezó a espiar para alemanes y para británicos a la vez. Es curioso porque este era inglés, Edith Chapman era inglés, no era un espía alemán que había llegado a las costas inglesas y sido detenido y pasado a espiar para el enemigo, sino que era inglés, pero además es que es curioso porque su historia, esta es la de otro, igual que Pujol, pues casi un aventurero, ¿no? Que se mete al espionaje pues por probar algo nuevo en tiempos de guerra. Y en este caso Eddie Chapman estaba detenido porque era un delincuente. Él formaba parte de la banda de la Gelignita, que reventaba con ese explosivo, con ese nombre, cajas fuertes por todo Londres. Y él se encontraba detenido en la isla de Ellis cuando los alemanes invaden la isla de Ellis. Los alemanes intentan invadir Inglaterra, pero no lo consiguen a través de la Operación León Marino, pero la isla de Ellis sí. Y él está en prisión cuando pasa eso. No tenía mucha idea él de lo que sucedía en términos políticos y le pilla en prisión y se le ocurre ofrecerse a través de carta a espiar para los alemanes. Y lo consigue. Pero después debe ser que le picó un poco la cosa del patriotismo y decidió que una vez que los alemanes le enviaban a Inglaterra para espiar a sus compatriotas, porque tener un espía inglés en territorio inglés era una baza importante para la Abwehr, pues él decide ponerse en contacto con las autoridades británicas y confesarles que está espiando para los alemanes y se convierte en agente doble y consigue algunas de las mayores proezas del sistema de la doble cruz y de los agentes dobles de la guerra. Yeah. Nunca podemos imaginar lo importante o la importancia de estos hombres, ¿verdad? La información que daban, de cómo eran capaces de cambiar. Lo vamos a ver luego con la historia de ese español espía famoso, cómo podía llegar a cambiar la idea y las decisiones de los grandes políticos, ¿no? Hitler incluso, Churchill. Bueno, totalmente. O sea, parece arriesgado decir que sin el espionaje la guerra habría sido otra o no la habrían vencido los aliados, pero en cierta manera es así, porque incluso el desembarco de Normandía, el desembarco en el norte de África, en Sicilia, un montón de operaciones de despliegue militar brutales, de los más impresionantes que hubo y que ha habido en la historia bélica, no se habrían llevado a cabo sin los engaños, como bien dice Miguel, de una serie de personas que engañaron literalmente
con un trabajo de desinformación total a gente como Hitler, ¿no? O a su Estado Mayor. Esta noche vamos a descubrir, si no lo conocéis todavía, el papel de un personaje español que hizo mucho en esa guerra. Y había comunicación, y dentro de la comunicación había máquinas extrañas. Vamos a escuchar esto. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. 3, desde que iniciamos esta conversación. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. ¿Qué es eso de la máquina Enigma que viene con esta marcha? ¿Una máquina era británica, era nazi? No, la máquina Enigma era alemana. Bueno, había sido creada por un holandés, curiosamente, para cifrar las comunicaciones empresariales a finales de los años 20, creo recordar, Miguel. Bueno, la máquina Enigma era un mecanismo que tenía forma de máquina de escribir. Es curioso porque hace un par de años estuve en Londres y vi una máquina Enigma en las Churchill War Rooms, que es una exposición magnífica, a la que invito a todos los oyentes que vayan a verla si van a Londres. Está en el centro de la City, era el búnker de Churchill. Está a muy poquitos metros del suelo, está recreado de nuevo, pero ahí se encontraba el gabinete de guerra de Churchill mientras Londres estaba siendo golpeado por las bombas de la Luftwaffe, ¿no? Y allí hay un museo donde hay una Enigma, pero hace poquito en París también pude ver en Los Inválidos, en la sala que hay de la Segunda Guerra Mundial, que también es maravillosa, otra máquina Enigma. Y es que se fabricaron cientos de miles de unidades, muchísimas. Curiosamente, la máquina Enigma sirvió, ahora es algo que eso ha salido hace poco a la luz, Miguel, parece ser, de apoyo importante al régimen franquista por parte de los nazis, que le facilitaron al gobierno franquista, bueno, no era entonces el gobierno franquista, sino los rebeldes contra la República, algunas máquinas Enigma para cifrar los comunicados, y eso parece que fue importante en la lucha contra la República, ¿no? Y en la victoria de Franco. Después sería importantísimo en la codificación de los mensajes del alto estado alemán y de todas las armas, desde el ejército pasando por la Luftwaffe, por los servicios secretos. Lo que pasa que había una baza, y es que los ingleses lograron descifrarla, y eso los alemanes no lo supieron, y eso fue fundamental para ganar la guerra. Era una máquina que se fabricó por una persona, se repartió por un montón de lugares y todo el mundo la utilizaba. Un empresario fabricó esa máquina, un ingeniero, y la vendió en una exposición. Parece que no tuvo mucho éxito, pero después, cuando en el periodo de entreguerras, creo que lo hablamos las otras veces que hablamos del tema, Miguel, pues con el Tratado de Versalles y tal, a Alemania pues se le prohibió absolutamente todo después de la derrota en la Gran Guerra, y entre otras cosas, rearmarse y tener ejército propio. Entonces el escaso ejército que había en Alemania lo que hizo fue hacerse más fuerte, precisamente ocultando a los vencedores de la Gran Guerra todo lo que sabían y el rearme que iban a producir, y eso lo hicieron gracias a la máquina Enigma. Después en el Tercer Reich ya se institucionalizó su uso de tal manera que todas las comunicaciones se encriptaban con ella, y ya con el estallido de la guerra se complicaron, ¿no? La máquina Enigma, hablar de ella podríamos estar horas aquí, además tendríamos que ser casi ingenieros para entender su funcionamiento, pero tenía distintos rotores y se pusieron más rotores, se pusieron más teclas y más cifrados cuando estalló la guerra, ¿no? Entonces su desciframiento era más complejo, pero aún así, gracias a una serie de circunstancias y a un centro que había en la campiña inglesa que se llama Bletchley Park, donde actuaba Alan Turing, el protagonista de la cinta que habéis puesto antes el tráiler, pues se logró descifrar los mensajes del alto mando alemán, y eso fue importantísimo, por ejemplo, en la guerra submarina en el Atlántico, ¿no? Y también para saber muchas de las misiones y de los despliegues militares que iba a iniciar el Führer en Europa. Supongo que el mundo de las comunicaciones era vital para ese tipo de cosas, ¿no? Y te pregunto respecto a eso, ¿es cierto? Nos vamos a América, enseguida vamos a ir con los alemanes, los nazis, que los americanos utilizaban a los indios navajo para cifrar sus mensajes y que nadie pudiera entenderlos, y de uno a otro lado había otro navajo que lo traducía.
Pues es algo que no toco en el libro, pero sí que es cierto. Hay una película, no sé si es de Nicolas Cage, que recoge todo eso. O sea, el cifrado en realidad y los mensajes secretos, eso que tanto utilizan los espías, las cintas invisibles, o incluso un código basado en un lenguaje nativo, en este caso, que no conocía prácticamente nadie en Europa, pues servía para las comunicaciones, evidentemente. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante dando más datos de este mundo de los espías. Nos vamos a los alemanes. ¿Cuándo nacen? ¿Cómo lo organizan? ¿Quién lo organiza ese bloque de secretos o de espías nazis? Bueno, el espionaje nazi no fue tan eficiente en la guerra como el inglés o como incluso el soviético, que fue muy curioso. Lo que pasa es que es más desconocido aquí en Occidente y en España, Miguel. Pero el servicio de espionaje alemán lo que fue implacable. Por un lado estaba Canaris y su Abwehr. Canaris era un personaje, ¿no? El almirante Canaris era uno del... Ha llegado a decirse que es el personaje más enigmático de la Segunda Guerra Mundial, porque no se sabe muy bien, a día de hoy se perdió su diario, que era de incalculable valor, no se sabe muy bien a día de hoy hasta qué punto espió para el Tercer Reich, pero a la vez combatía contra el propio Tercer Reich. Él fue uno de los que acabó siendo ejecutado a raíz de la operación Valkyria, esa tan célebre que hizo una película Tom Cruise para acabar con la vida de Hitler. Es curioso porque Wilhelm Canaris servía y había hecho un juramento de fidelidad al Führer Adolf Hitler, pero claro, estaban viendo todas esas atrocidades. Él, como tantos otros, eran militares de la vieja guardia, viejos aristócratas alemanes que no entendían la forma en que estaba llevando la guerra Hitler y mucho menos las atrocidades que estaba cometiendo contra los judíos y otras minorías, ¿no? Entonces su papel es un poco ambiguo, pero lo cierto es que Canaris actuaba por un lado mientras que se creaba a la vez el servicio de espionaje de las SS, el SD y la Gestapo, que era, bueno, el entramado es enorme, como para hablarlo ahora, Miguel, pero esos eran mucho más temibles. En la Abwehr no se solía utilizar la tortura. Los oficiales que engrosaban las filas de la Abwehr, como por ejemplo el encargado de mandarle misiones a Eddie Chapman, al agente Zigzag von Browning, pues eran personas pues algo más tolerantes, más caballeros, podríamos decir, ¿no? Pero los agentes de la Gestapo, que llamaban a medianoche a tu puerta, y si llamaban a tu puerta era para algo muy malo, pues eran más implacables, usaban la tortura, y incluso se sabe que se usaba en Prinzreich-Straße, en el centro de Berlín, donde estaba la sede de la Gestapo. Se sabe que se utilizaban instrumentos de tortura medievales, ¿no? El jefe de todo eso era Reinhard Heydrich, que era la mano derecha de Himmler, el mago negro del Tercer Reich, del que hablamos extensamente en otras ocasiones. Pero Reinhard Heydrich fue quien orquestó todo el sistema, el servicio de inteligencia del SD, de las SS, inspirándose curiosamente en el servicio inglés, porque él admiraba la destreza de los británicos en el campo del espionaje, y es que eran mejores. ¿La Gestapo y las SS estaban unidas? ¿Era lo mismo o eran diferentes cuerpos? La Gestapo era el Amt 4 de la RSHA, bueno, una cosa un poco complicada que ya hicieron en la guerra, pero sí formaba parte de las SS, ¿no? El Abwehr no. Lo que pasa que se llegó a un acuerdo entre Canaris y Heydrich, supuestamente al que ya bautizaron de manera coloquial como los 10 mandamientos, donde el Abwehr debía circunscribirse al espionaje del ámbito militar, mientras que la SD y la Gestapo debía circunscribirse al ámbito político. Evidentemente ni uno ni otro, ni Canaris ni Heydrich cumplieron con esas promesas, y Canaris espió también a los políticos nazis y a los enemigos del Reich, y Heydrich espió totalmente al ejército, y por eso se frustró también en parte por la investigación que realizó la Gestapo, los atentados contra el propio Hitler, ¿no? Por parte de sus propios militares. Luego veremos algunos de esos intentos de magnicidio. Supongo que para entrar a las SS sería algo, entrar en ese grupo era para una élite, ¿no? Sería muy difícil, era gente muy especialmente preparada. Sí, claro. Bueno, más que preparada, servían al ideal ario un poco
alucinado de Himmler, ¿no? Tenían que ser rubios, altos, de ojos azules, medir 1,80. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y ya con el estallido de la guerra, Miguel, los efectivos caían muchos en el frente. Luego, sobre todo, en el frente del este, en Rusia, y claro, al final empezaban a engrosar las filas de las SS, pues prácticamente cualquier alemán, ¿no? Incluso es curioso porque había una división árabe de las SS, no sé si era en Ucrania, sí, o en Bulgaria, no lo recuerdo ahora mismo, pero, o sea, que incluso le pasaron a engrosar árabes, evidentemente eran muy antisemitas, pero dentro de la catalogación racial del Reich eran ciudadanos de segunda, pero no importaba, porque el caso ya era que cualquiera pudiera luchar contra los aliados, ¿no? Entonces, las SS eran un grupo de élite que al principio, sobre todo el Tercer Reich, que se convirtió un poco en la antagonista de las SA, que al final se hizo una purga enorme en la noche de los cuchillos largos contra las SA, porque eran personajes más vocingleros, que daban palizas en las calles, pero que le dieron a Hitler el poder. O sea, quienes llevaron al nazismo al poder prácticamente fueron las SA, pero se acabaron convirtiendo en un elemento incómodo para Hitler, y entonces se creó las SS, se encargaron de quitarlos de en medio, ¿no? A ellos y a su líder máximo, Ernest Röhm. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Damos un paso adelante, queremos conocer algunos españoles importantes. Esta noche, en Espacio en Blanco... El comienzo del ciclo. La Chumaje, que etimológicamente vendría a significar el triunfo del sol, es decir, la renovación, es decir, el sol nuevo que marcaba otra vez el calendario o volvía a poner el contador a cero para volver otra vez a ese calendario agrícola y ganadero. Empezaba en las puertas del solsticio el día 21 hasta el día 24, duraba hasta el día 24. De entre todos los espías conocidos, hay uno que recibe el nombre del espía del siglo. Su nombre, Richard Sorge. Pero ¿quién fue ese individuo que respondía al nombre de Alaric ante los alemanes y de Garbo ante los aliados, y que después de haber supuestamente muerto en Angola, fue localizado varias décadas más tarde, en 1984, en Venezuela? Juan Pujol fue un grandísimo espía, un grandísimo agente doble, y una de sus cosas más características de un buen agente y de un buen espía es precisamente no dejar huella, no dejar rastro. Prácticamente no existen imágenes de él, tan solo hay dos fotografías de carné, una que tenían los alemanes y otra que tenían los ingleses, y no hay ningún otro rastro, ninguna otra huella de él. El espía del siglo. Conozcamos algo más de su vida. No solamente vamos a dar datos de este personaje, sino que gracias al trabajo de nuestros compañeros de documentos de Radio Nacional, Julia Murri y Juan Carlos Soriano, vamos a tener la voz de él y vamos a poner un fragmento del programa que en su día hicieron sobre él. Un tipo increíble ¿no? Este español que de repente se mete a espía. ¿Era español? Catalán. Sí, Juan Pujol Garbo era catalán, Richard Sorge espió para los rusos, si quieres luego hablamos de él, sí, pero Pujol era catalán, y la historia es curiosísima porque él era un hijo de la burguesía catalana, y cuando estalla la guerra civil, pues claro, su forma de vida, como la de tantos españoles, pues se viene abajo, ¿no? Y él, curiosamente, ahí tiene una historia casi de zigzag, como decíamos antes, entre los bandos franquistas, el bando republicano. Le tocaba luchar con el bando republicano porque estaba en Barcelona, ¿no? Pero él no era amigo de las armas ni de la lucha. Primero se quería pasar al bando franquista, pero era un desastre. Estuvo escondido un tiempo. No era un hombre, lo que se dice, muy valiente, pero sin embargo su papel fue luego decisivo. Y cuando ya termina la guerra civil y estalla la Segunda Guerra Mundial, él ve que el mundo está abocado al desastre, Miguel. Ya lo había visto en España, había visto cómo España se había desangrado entre hermanos, ¿no? Y él piensa que tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Y buscar un trabajo, porque tampoco tenía nada especial, ¿no? Entonces se ofrece a espiar para los ingleses, pero no hacen ni caso. Y como no le hacen ni caso, finalmente consigue que le contraten la embajada alemana en Madrid como espía. ¿Sí? Entonces sí, a partir de ahí empieza toda una odisea enorme, en la que finalmente acaba viajando a Lisboa y después en Lisboa haciendo creer a los alemanes que enviaba noticias desde el mismo Londres, sin saber inglés.
sin haber pisado Londres en su vida. Hay anécdotas muy curiosas que narran en un documental estupendo que hay sobre Garbo, y en el libro suyo de memorias también, que contaban que él, en algunos informes, por ejemplo, decía que había estado en el puerto de Liverpool viendo cómo los marineros se morían por un vaso de vino, cuando los marineros de Liverpool no bebían vino, ¿no? Pero bueno, él no lo sabía, ¿no? Él se documentaba cuando estaba en Lisboa, porque después sí viajó a Londres, pero no por los alemanes, sino por los británicos, que ya le creyeron a través de los norteamericanos, y ya empezó a viajar, ya viajó a Londres y empezó a espiar para el MI5. Pues él contaba que bueno, una serie de anécdotas increíbles, ¿no? Y cuando estaba en Lisboa, lo que hizo fue documentarse con la biblioteca pública. Él cogía libros sobre Londres y lo que encontraba, pues bueno, hacía su... Así lo narraba. Tenía una imaginación desbordante. Por eso le pusieron Garbo los aliados, ¿no? Le pusieron Garbo por Greta Garbo, porque decían que era el mejor actor que habían conocido. Y además tenía un grupo, supuestamente un grupo de contactos que no existía, ¿no? Bueno, él llegó a tener una red el espionaje en red fue fundamental, el real, pero él tenía uno imaginario que fue más efectivo todavía, que eran 27 subagentes nada menos, de 27. Todo tipo y color, pero todos eran ficticios, y sin embargo eso aunque suena casi a perogrullada, ¿no? Un poco a coña, pero no, es que consiguió engañar a los nazis incluso dónde iba a ser el desembarco de Normandía. Luego lo vamos a escuchar en ese pequeño retazo que hemos rescatado de documentos de Radio Nacional de nuestros compañeros, cómo fue capaz de engañar al propio Hitler en el momento que Dos veces. Terrible. ¿Y Sorge, ese otro, quién era? Pues Sorge espió para los soviéticos, curiosamente, en Asia, en este caso en Japón, que era otra de las potencias que formaban parte del eje junto a Italia y Alemania, y perdió su vida por espiar por los aliados y por pasar información para Moscú. Al final acabó siendo ejecutado en Tokio, y sin que le ayudaran, por desgracia, el Estado Mayor soviético, ni mucho menos. Pero lo cierto es que logró proezas impresionantes. Se le conoce como el espía del siglo porque él incluso avanzó la fecha concreta al mando supremo de Moscú de cuándo iba a ser la operación Barbarroja, la invasión de los alemanes de Rusia. Sin embargo, Stalin hizo oídos sordos, porque hizo oídos sordos tanto de Richard Sorge como de las informaciones que provenían de la Orquesta Roja, que era otra red de espías al servicio de los soviéticos, en este caso en Bruselas y en Francia, en la Francia ocupada, ¿no? Y él hizo oídos sordos y eso le costó caro al final, ¿no? Quiero que me cuentes alguna otra aventura de espías famosos en el mundo. Bueno, pues hubo muchísimos. Hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial que fue curiosísimo, se llamó la Operación Carne Picada. Al final he recogido en un par de páginas porque era imposible desarrollarlo en más, pero había para escribir 10 libros sobre el tema, ¿no? Y fue también como se engañó a Hitler utilizando curiosamente el cadáver de un vagabundo inglés al que se vistió con un uniforme. Esto fue todo orquestado también por la inteligencia británica desde Londres, que como te digo eran unos ases, ¿no? Y lanzaron el cadáver de un vagabundo, pero haciéndole pasar por un... ¿Vagabundo estaba ya muerto? Estaba muerto, estaba en la morgue, en una morgue inglesa. Le hicieron pasar, después de tener la autorización de, pues no sé si de los forenses que había en Londres o de quien fuera, pues consiguieron el cadáver, se hicieron con él, le vistieron con un uniforme de un almirante y lo lanzaron en las costas de Huelva con un maletín amarrado en su muñeca en el que supuestamente iban documentos oficiales que además fueron trabajados de manera impresionante, ¿no? Para que pasaran luego el filtro del análisis de los alemanes que iban a analizarlos seguro, ¿no? Y en ellos se recogía, pues se daba a entender que el desembarco del norte de África de los aliados, pues parecido a lo que pasó después en Normandía, iba a ser en otro lugar, no en Sicilia. Entonces las tropas de Hitler se desviaron de Sicilia y sin embargo el desembarco fue en Sicilia. ¿Por qué? Pues porque ese cadáver, claro, el oyente dirá, encuentran un cadáver en las costas de Huelva y de repente los alemanes cambian su estrategia de guerra. Sí, porque había mucho espía alemán en España y sobre todo en la zona de la costa.
y sobre todo en la zona de Andalucía. Y entonces, antes de que pasara a la embajada británica el cadáver con los documentos oficiales, como constaba en las actas oficiales, pues pasó primero a los espías que había en España, que pasaron la información, fotocopiaron absolutamente todos los documentos y se lo pasaron al Estado Mayor en Berlín. Y se lo creyeron. Es decir, que un muerto sirvió para cambiar el curso de la historia en ese caso. También. En un minuto, contabas también que se había hecho una ciudad de cartón piedra. Luego con Garbo creo que también hizo algo parecido en ese supuesto desembarco, pero también se hizo en África eso. Una ciudad o un cuartel o naves o barcos. Bueno, Jasper Maskelyne, uno de los personajes que engrosaban el libro Los magos de la guerra y que precisamente se le llamaba el mago de la guerra en Londres, pues digamos que creó prácticamente un ejército de cartón piedra, simuló con luces y una serie de efectos especiales impresionantes con su cuadrilla mágica, que era una serie de expertos y casi magos del ilusionismo, la ciudad de Alejandría, o sea, ocultó el canal de Suez a través de una red de luces, o sea, para la aviación alemana, hizo unas proezas impresionantes, pero curiosamente, es algo que recojo en el libro, Miguel, vuelvo a encontrar a Jasper Maskelyne investigando para el nuevo trabajo en la historia de Eddie Chapman, del que hemos hablado antes, porque una de las misiones que encargan a Chapman, a la gente zigzag, los alemanes, es sabotear la factoría de Havilland de aviones en Inglaterra. Y para simular, evidentemente, como él no iba a hacer eso porque trabajaba para los ingleses, para simular ese sabotaje se utilizaron las habilidades de Jasper Maskelyne, que lo que hizo fue pues a simular en la fábrica que había sido bombardeada completamente para que después los aviones de reconocimiento creyeran que Chapman estaba cumpliendo, y fue un éxito rotundo, ¿no? Qué curioso eso de crear ejércitos de cartón piedra, tanques y todo, claro, visto desde arriba parecerían reales. Qué forma de engañar, ¿eh? Pero es que eso se hizo además en Normandía, ya no Jasper Maskelyne, en Inglaterra, para el desembarco del día D, se crearon un montón de tanques falsos, se llegaba incluso a tener megafonía que simulaba como si estuvieran pasando camiones continuamente por las costas. O sea, se llegó a hacer un despliegue impresionante para que los espías y los radioescuchas que hubiera alemanes en la costa inglesa pensaran que realmente se estaba creando un ejército gigantesco, y de hecho se creó o se hizo pensar que se había creado un ejército enorme comandado por Patton, el famoso general Patton, que no existía, o sea, y que estaba localizado en una zona de Inglaterra para proceder al desembarco en Calais, y no existía ese ejército. Todo gracias a los espías. Todo. Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. ¿Estás a gusto? Mucho. ¿Te quedas un ratito más para contarnos algunos complots contra Hitler y magnicidios? Por supuesto. Vale, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Ahora está tranquilito. Si queréis participar, vamos a regalar algunos libros de nuestro invitado esta noche. Insisto, 900-137-137 si queréis participar. Y en la segunda hora muchos invitados esperan. Queremos lanzaros un plan de ayuda que queremos hoy daros a conocer para una niña que está sufriendo. Nos vamos hasta Canarias a conocer a Chumaje, no me estaría el nombre, y otras cuantas cosas. No te lo pierdas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.